Constitución de Apatzingán. Representa un instrumento jurídico fundamental que se logra institucionalizar después de una larga guerra que vivió nuestro México a lo largo de su historia, donde se decreta la constitucionalidad de la libertad de la América Mexicana. ¿Cómo son los antecedentes que se dan al inicio de la Cortes de Cádiz en el mandato español en la Nueva España? En 1808, España vivió una invasión francesa, donde la corona española es usurpada, provocando un desequilibrio político que alcanza la Hispanoamérica, donde con el afán de conservar la autoridad y potestad del virrey, el reino de la Nueva España, a través del ayuntamiento, asumiría, a través de los cuerpos constituidos de juntas provinciales y locales, el control del poder. Esa junta central en medio de los conflictos en la patria española. El 10 de mayo de 1809 decreta y convoca la formación de Cortes, que es un cuerpo representativo de la soberanía del imperio. ¿Cuándo se instalan como tal las Cortes y quiénes las conformaban? Las Cortes se instalaron en la provincia de Cádiz el 24 de febrero de 1810. La diputación correspondiente al territorio de la Nueva España quedó conformada por 17 miembros, entre los que destacan José Miguel Ramos Arizpe y José Miguel Guridi y Alcocer. ¿Qué pugnaba en dichas Cortes? La igualdad racial y combatieron la esclavitud, el régimen de castas. Ramos Arizpe propuso la figura de las diputaciones provinciales como una forma de gobierno local. ¿Cuándo, la, ¿Cuándo se promulgaba la Constitución Política de Cádiz? La labor de las Cortes se concretó en la promulgación de la Constitución Política de la Monarquía Española el 19 de marzo de 1812, fecha en la que fue jurada en España, y el 30 de septiembre del mismo año se juró en la Nueva España. ¿Qué pasó con la monarquía absoluta? Se dejaría atrás como forma de gobierno para pasar a la monarquía moderna o constitucional. ¿Cómo se organizó el gobierno? Se establecieron gobiernos provinciales, en ellos las diputaciones a estas últimas, aunque se les proveó de facultades legislativas, porque aún concentradas en las Cortes ordinarias, se les reconocía ampliamente facultades administrativas. Por lo tanto, las provincias mexicanas formaron parte de un imperio monárquico, pero limitado por poderes legislativos, asegurándose en un plano de igualdad con las españolas. ¿Cuánto tiempo de vigencia tuvo esta Constitución? Con el regreso del rey Fernando VII, este expidió un decreto en el cual abrogó la Constitución y las leyes expedidas por las Cortes. La Constitución de Cádiz tuvo una vigencia hasta el 4 de mayo de 1814. ¿Cómo se da la Suprema Junta Nacional Americana? A través de una serie de movimientos revolucionarios como el llamado Grito de Dolores. Los insurgentes, en su lucha por un desarrollo ideológico e institucional, donde López Rayón, tras obtener el triunfo de la batalla en Zitácuaro, el 19 de 1811, emitió el acta establecía la Suprema Junta Nacional Americana, conocida como Junta de Zitácuaro, en la que aún se reconocía la autoridad del rey Fernando VII. ¿Por quiénes está conformada esta junta? Estaba conformada por Ignacio López Rayón como presidente, así como José María Liceaga y José Sixto Verduzco como vocales. Esta junta logró reunir 16 jefes de insurgencia, entre ellos a Morelos, quien se unió poco tiempo después de su instalación. ¿Qué propone esta organización? Rayón envió a Morelos un borrador de el llamado Elementos de nuestra Constitución, propuesta de la nueva organización política que planteaba la creación de un Supremo Congreso americano. ¿Cuál es la consigna de José María Morelos y Pavón? Rechazó tajantemente seguir reconociendo al rey español. ¿Cuándo y por qué se disolvió la Junta Zitácuaro? El 16 de junio de 1812, asentada en Sultepec, en la Junta de Zitácuaro, se disolvió a causa de disidencias políticas entre sus miembros originarios. ¿Cómo nace el Congreso de Chilpancingo? Tras la disolución de la Suprema Junta Nacional Americana, el movimiento insurgente se vio sin un liderazgo legítimo que legitimara, valga la redundancia, la lucha armada. El 28 de junio de 1813, Morelos convocó desde Acapulco a la instalación de un Congreso Nacional
en Chilpancingo, que se instaló el 13 de septiembre de 1813 y se inauguró formalmente un día después. ¿Qué documento nace en este Congreso? En la sesión inicial de Juan Nepomuceno Rosas leyó el reconocido texto titulado Sentimientos de la Nación, obra de Morelos, donde desconoce totalmente al rey de España. ¿Y cuál es el objetivo primordial de este instrumento? Romper todos los vínculos existentes con el Imperio Español, sustentar el reconocimiento de los derechos humanos de los habitantes de esta tierra y establecer un nuevo orden jurídico. ¿La Constitución de Cádiz está influenciada por algún movimiento extranjero? Sí, está influenciada por la Revolución Francesa y el pensamiento del siglo de las luces, en particular de las ideas de Rousseau y Montesquieu. ¿Cuál es la estructura básica de la Constitución de Apaxingán? Soberanía, división de poderes, supremacía de ley y democracia. ¿En esta época se refiere a la democracia? La Constitución establece que el derecho de sufragio para la elección de diputados pertenece sin distinción de origen étnico a todos los ciudadanos, en quienes concurrieran los requisitos que previera la ley, con lo que se otorgó el derecho al voto tanto a los indígenas tradicionalmente marginados, a los africanos sometidos a la esclavitud y a las castas sujetas al ostracismo social. ¿Qué reflexión quiere aportar sobre la Constitución de Apaxingán? La Constitución de Apatzingán es un instrumento del constitucionalismo mexicano que emergió en plena guerra de independencia como sustento ideológico e institucional de la lucha armada insurgente, obra del Congreso de Chilpancingo. Debe su designación a la villa de Apatzingán, en el actual estado de Michoacán, organizado por iniciativa de José María Morelos y Pavón. El Congreso de Chilpancingo trabajó para cimentar las bases políticas e ideológicas sobre las que se constituiría la nueva nación. Representa la bandera del liberalismo del siglo XIX luego de décadas absolutistas.